esas invitaciones que el Señor hace. ¿Sí? Y a uno que lo inviten es chévere. ¿A cuánto les gustan que los inviten? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a tomar un tinto. ¿Sí? Y entonces se toman el tinto las personas y hablan. Y que habitualmente cuando somos cristianos, ¿de qué hablamos? No, del pastor no, como le ocurre, no. ¿Sí? ¿De qué hablamos? Del Señor, ¿cierto? Y entonces, imagínate que el Señor me hizo esto, y estamos acá, X y Y, Z, ¿cierto? Y como que se extiende, ¿sí? A veces se tiende uno ya como y cuando más está la presencia del Señor, como que tendemos a decir, no, esto se fue de vigilia, ¿cierto? Porque como que se hace amena la conversación, ¿cierto? Dígale al lado, las invitaciones del Señor son chéveres. Son apasionantes, ¿no? Son apasionantes, ¿sí? Nuestra vida totalmente cambió después de que Jesús interviniera. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Nuestra vida se hace más apasionante, más chévere, ¿sí? Entonces dice que nuevamente lo llevó a la entrada del templo, ¿sí? Y obviamente esto conecta un poco con lo que Dios le pidió a Moisés, por ejemplo, con el tabernáculo, ¿cierto? El Señor le dijo a Moisés, construye un tabernáculo tal como se los indiqué, ¿sí? Porque obviamente era un símbolo de lo que era el cielo, entonces no podría Moisés salirse de esa instrucción, ¿sí? Diga conmigo, por favor, diga, no me puedo salir, dígalo, de las instrucciones que Dios me da. ¿Sí? Porque en cierta manera, por más en contra de nuestra razón que vaya, más en contra de nuestra propia prudencia, yo debo hacer las cosas como el Señor me dijo que las hiciera. Y pues claramente ya luego viene David y viene Salomón luego para la construcción de lo que es el templo como tal. ¿Sí? Que no es sino el mismo tabernáculo, pero ahora en una magnitud mucho más grande. Entonces el templo representa como tal el trono de Dios. Diga conmigo, el trono de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale la presencia de Dios? ¿Qué pasó? Los vi que dudaron. ¿De dónde sale la presencia de Dios? ¿Listo? Entonces, la presencia del Señor es impartida desde el trono de Dios. Ahora, obviamente, Él usa nuestra vida o somos colaboradores de Él para poder impartir esa presencia, ¿sí? Por eso dígale a la persona de al lado, dígale, el reino de Dios funciona con palabras. ¿Ven? Por eso el Señor constantemente nos está llevando a revisarnos qué es lo que estamos, ¿qué? ¿Sí? Si usted se confiesa en derrota, pues usted se está atando con los dichos de su boca, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Que en cierta manera cuando la presencia de Dios es impartida, ¿sí? La presencia de Dios está en este lugar, estamos hablando y la presencia de Dios empieza a ir en aumento a medida que vamos hablando, a medida que vamos adorando, porque el reino de Dios funciona ¿con qué? ¿Con qué? Con palabras. ¿Sí? Y miren lo que dice allí Ezequiel, dice, allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Versículo 2 dice ahí, el hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta del norte y me condujo hasta la entrada oriental. Todo esto tiene un significado, pero no vamos a detenernos en esto, ¿sí? Allí pude ver que el agua fluía por el lado del sur de la entrada oriental, ¿sí? Siguiente versículo, paréntesis, por ejemplo, el templo y todo lo que tiene que ver con la construcción de la Jerusalén y de todo, ¿sí? Habla de la puerta también del oriente, ¿sí? ¿Sí? Y habla, por ejemplo, de la puerta de las ovejas también, ¿sí? Todo eso tiene un sentido en la Biblia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por dónde va a aparecer Jesús? Por la puerta se lo dejo de tarea, ¿listo? Entonces, cuando Jesús aparezca por ahí, más o menos es como por donde está la cúpula ahorita o la mezquita de los musulmanes, más o menos por ahí. Cuando Jesús va nuevamente a aparecer, ¿sí? Entonces dice, me llevó a lo largo de la corriente del agua mientras avanzábamos, él iba midiendo cuando llegamos a 530 metros,
me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. Entonces es decir que Ezequiel ve un río, ¿cierto? Un río, y el Señor empieza a decirle, bueno, vamos a introducirnos en ese río. ¿Sí? En la Reina Valera dice algo así como que Él me llevó por ciertos números de codos, ¿sí? Pero aquí esta versión ya habla de metros. ¿Sí? Es decir, lo llevó para que se introdujera dentro del agua, ¿cuánto? ¿Qué se hizo? Acá. No, uno antes, por favor. El 2. Ah, no, ayúdame en la NTV, ¿cómo estaba? Y me condujo a la entrada oriental para ver allí el agua por fluida. Listo, versículo 3, porfa. Es que la versión, cambió la versión, ¿sí? Ok. Me llevó a lo largo de la corriente, mientras avanzaba, él iba midiendo, y cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente del agua, y me llegaba ¿a dónde? Entonces es la primera medida que nos da, ¿sí? Entonces, diga conmigo, la vida del Espíritu. Sí, y cuando hablamos de la vida del Espíritu y hablamos del río, entonces hablamos de etapas. Sí, hablamos de podernos sumergir en una vida espiritual. Diga conmigo, Dios es espíritu. Sí, por lo tanto, Él tiene un mundo espiritual. Y ese es el mundo espiritual que Dios quiere que usted y yo comprendamos. Dios tiene un lenguaje espiritual. ¿Sí? Por eso muchas veces nos cuesta entender su voz. Porque las cosas de Dios las tengo que discernir. ¿Cómo? ¿Cómo las tengo que discernir? Espiritualmente. ¿Por qué las debo discernir espiritualmente? Porque Dios es espíritu. Espíritu. ¿Sí? Por eso Jesús, cuando llega, empieza a hablarle a su pueblo. ¿Cómo le empieza a hablar? En parábolas. ¿Sí? Pero el sentido de esas parábolas es que ellos fueran más allá de la letra y que pudieran entender el principio espiritual. ¿Sí? Por eso Él confrontó muchas veces a los fariseos en sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque ellos conocían muy bien la letra, pero no conocían a Dios. Y Él tuvo que empezar a traerles los principios del reino por medio de cuenticos. ¿Sí? Y aún ni así entendían. ¿Sí? Entonces, Dios, siendo espíritu, nos lleva a tener una comunión con Él por etapas. La primera medida, los tobillos. ¿Sí? Y yo lo ejemplifico aquí muchas veces, como cuando hacemos el paseo de olla y el río está frío. ¿A cuántos les gustan los ríos fríos? ¿Sí? ¿Así? Hay gente que no le gusta, ¿sí? Pero hay gente que le gusta. ¿Sí? Pero para los que de pronto no nos gusta por el agua fría, de pronto otros por el peligro, pues porque un río es peligroso, ¿sí? De un momento a otro puede una creciente llevárselo, ¿sí? Pero el que no nos gusta así como mucho el agua fría, entonces ¿cómo empezamos? Yo no sé, como que por ahí al fondo hay algo que dice de pronto se calienta. No se va a calentar, ¿sí? Pero a la final, ¿qué hacemos? ¿Terminamos metiendo qué? Y empezamos como a chapalear acá como en las piernitas. No le ocurra tocarme la espalda con agua fría de una, porque el cambio térmico o el choque térmico es tan fuerte que usted puede quedar así como, ¿sí? Y entonces como que no disfruta, ¿me entiende? ¿Sí? Pero obviamente eso es el río natural. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar hoy es que ese río trae muchos beneficios para usted y para mí. Pero es esa vida en el Espíritu que nos va a permitir conocer a Dios, ¿sí? Poder percibir y poder entender, y que nos sean reveladas escúcheme, los misterios. Diga conmigo, los misterios de Dios. Esos están en la vida en el Espíritu, ¿sí? Es poder conocer a Dios realmente y no quedarme solo con la teoría. Dios quiere que vayamos a la práctica. Dígale al lado, el Señor quiere que vayas a eso. Entonces, volviendo al ejemplo del río en el paseo de olla, hay gente que le pesa más el tema
de no enfrentar el frío. Y dice, prefiero no meterme, andeme, hagamos el sancocho, métase animal allá a la olla, ¿cierto? Yuca, papa, ¿sí? Pero no me pida meterme al río, porque me cuesta demasiado. Y a veces lo natural también refleja lo espiritual, ¿sí? Y en la vida se encuentran dos tipos de posiciones. Y si quieren anotarlos, tomen nota, por favor. Están las actitudes y están las aptitudes, ¿cierto? Con P, actitudes y aptitudes. Actitudes con C habla de acciones, ¿sí? Aptitudes con P habla del conocimiento, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué una persona no se mete al río? Porque sabe que el agua está fría y me va a generar un sobreesfuerzo poderme meter en el agua. Y a veces llevar la vida en el espíritu nos va a costar un poco. ¿Por qué? Por el esfuerzo. ¿Por qué más? Porque me toca desacomodarme, ¿sí? En mi lugar seguro. ¿Por qué más? Porque para poder ser valiente necesito enfrentar un temor, y es el temor al agua fría, ¿cierto? Y eso algunos pensamos que nos puede dar hipotermia, que nos vamos a congelar ahí, ¿cierto? Pero creo que a veces el enfrentar nuestros temores nos va a llevar en cierta manera a hacer eso, valientes, tomar decisiones. ¿Y saben por qué debemos ser valientes? Porque en la fe nos va a tocar morir. Morir a ir en contra de este mundo. Entonces es una vida de negación. Es una vida de que lo que la gente se deleita en el mundo, yo no lo voy a poder hacer. Porque voy a deleitar mi carne y eso va a traer un fruto malo para mi vida. Entonces las personas no. Entonces, como sabemos que en la fe nos toca morir, prefiero no meterme al río porque el agua está muy fría. Yo quiero agüita caliente, pastor. Yo quiero termales. ¿Cierto, varones? Digan amén, amén. Para ese Señor le habla a personas en este lugar. ¿Estamos? ¿Tienen sueño? ¿Estamos ahí? Entonces la pregunta es, ¿el río está disponible? Dile a la persona de a tu lado, dile, el río está disponible. ¿Cierto? ¿Cuántos sabemos que el río está disponible? ¿Cuántos sabemos que el río está disponible? ¿Cuántos sabemos que el río está fluyendo? ¿Sí? Ahora, Ezequiel, de ahí para adelante, no podemos entrar a todos los versículos por temas de tiempo, pero ahí adelante habla del beneficio del río. Escúcheme, ese río yo podría encerrarlo en una sola palabra: avivamiento. Ese río, ahí en Ezequiel 47 menciona que es el río para la sanidad de las naciones. Diga conmigo, transformación. Ese río es el único que puede traer vida a lo que está muerto. Diga conmigo, el río es beneficioso. La pregunta es, ¿con qué actitud estás tomando el poderte involucrar en ese río? En ese río espiritual. ¿Sí? Porque hablamos de avivamiento y queremos ver las multitudes, pero no permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Y avivamiento no es la corneta, el tambor acá, ¡yujú!, todos acá bailando, ¿sí? Manifestaciones no, avivamiento es la transformación de las vidas y de una nación o de un corregimiento o
Dios está habitando entre nosotros, por lo tanto tiene que haber una transformación de las vidas. Eso es avivamiento. No los noto convencidos. Sí, convencidos no es que aquí solo haya milagros, avivamiento no es solo que aquí hayan milagros, que la gente se agolpe, que aquí cantemos alabanzas, que hayan luces, espectáculos, fotos. Eso no es avivamiento. Avivamiento es que las vidas sean transformadas. ¿A la imagen de quién? Pero para poder ser parte de un avivamiento tengo que involucrarme. Dígale al de al lado, involúcrate. Entonces, ¿el río está disponible? Dígale al de al lado, esto ya empezó. Dígale, solo que por la casa primero, dígale. Ahí sí baja, ¿no? ¿Sí? Claro, el avivamiento empieza en casa. Y es que tenemos que ser transformados. ¿No? ¿Sigo? ¿O cambio el tema? Sí, la pregunta es cómo estoy yo ahí tomando las actitudes para vivir ese avivamiento. Entonces encuentro tres actitudes ahí, ¿sí? Y ayúdame con las imágenes, por favor. Sí, entonces la primera son los que deciden no meterse. ¿Sí? Entonces los primeros son los que no se meten. ¿Y son qué? Ay, la hermana Lina está ya metida en el río. Ese vestido de baño está pero como viejito, ¿no? Uy, vean, el hermano Pablo no sabe nadar. No, pero Pablo sabe nadar, ¿sí o no, Pablo? ¿Sí? Como los peces. Uy, la hermana Gladys, no. Entonces, ¿qué hacen? No se meten. ¿Solo qué? Versículo 1 de Ezequiel 1 dice, no quites la imagen, por favor, no la quites. Dice, me llevó luego a la entrada del templo. Ezequiel vio el río. ¿Pero se metió? ¿No? Y es muy triste, iglesia, saber que Dios ya inició esto, que Dios quiere desatar dones sobre su vida, que Él quiere activarlo a usted en el poder sobrenatural, y usted está más pendiente si eso es verdad o no es verdad. Está pensando si se involucra o venga a ver si pasa algo, venga a ver si la verdad es que la hermana Lina sabe nadar o no sabe nadar, venga a ver si es que esto es avivamiento o no es avivamiento. ¿Qué posición, qué actitud está tomando? La actitud de los observadores que son críticos. Y te estás perdiendo del río. Escúchame, ese río es para la sanidad de las naciones. Y imagínate meterte en un río donde sana a las personas. ¡Wow! ¿Quién va a ser el primero que va a ser sano? Dígalo por favor, ¿quién? Yo soy el primero que voy a ser sano porque ese río es para la sanidad ¿de qué? Wow. Pablo, ¿sabe qué es lo tremendo de ministrar al pueblo? Que primero soy ministrado yo. O sea, primero soy alimentado yo. Jesús viene y me pone a mí el pasto. Y yo digo, qué delicia. Y luego con ese pasto que yo fui alimentado, vengo y los alimento a ustedes. Jesús quiere hacer lo mismo contigo. Métete al río. O sea, primero vas a ser avivado tú, vas a ser transformado tú, para luego pensar afuera. Entonces, escúcheme esto, son personas que ven lo que Dios hace en otros, pero no participan.
son personas que critican, analizan, opinan, pero no obedecen. Se quedan en la orilla, porque meterse implica, escuchen, rendición, cambio y compromiso. ¿Me deja hacerle una aclaración? Yo sé que usted lo sabe, pero déjeme hacerle una aclaración. La rendición, el cambio y el compromiso no son con el pastor. Pues para que tenga tranquilidad en su alma. Es con el Señor. Entonces, ¿cuántos quieren avivamiento? Gloria a Dios, el Señor va a transformarte. No, pero ¿qué pasó? No, hay un amén también. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias espirituales de ser este primer grupo de personas? Una vida estancada, no hay transformación, un corazón endurecido. ¿Qué es tener un corazón endurecido? Es un corazón que le cuesta creer. No hay sensibilidad. Entonces no entendemos por qué otros sí y yo no. De pronto mi postura es: no me interesa meterme. Y Dios dice: ¡hey! Involúcrate, el agua está rica. Esta agua no está tan fría. Yo los animo para que se animen, ¿no? Se convierten en espectadores de lo espiritual, pero creen que con mirar basta. Ay, tan chévere que se mueven en los dones. Ay, no, este sí no sabe, este sí es más descachado que. Ey, no, tú, métete en mi cuento, porque tú también vas a fluir en los dones. Tú vas a ver la gloria del Señor a través de tu vida. Escúcheme, son personas que son vulnerables a la amargura. Son personas que sin juicio, es decir, sin carácter, quieren avanzar en el reino de Dios. Son estos. Y yo he visto personas en esta posición. Y yo los veo y digo: Señor, no les interesa. No les interesa. Y está bien, se respeta la postura, se respeta la posición. A la final, ¿quién está perdiendo? Ay, gracias, Pilarcito, amor. Me encanta eso. Es que a veces ahí miran al de al lado a ver, pero es que no estamos echando vainas. ¿Sí? Entonces, dígale al de la otra vez: involúcrate. Dígale, el agüita está caliente, dígale, el agüita está buena. Cuando el agua está caliente uno se queda ahí y uno dice: rico, ¿sí o no? La agüita caliente. El segundo grupo de personas: los que se meten hasta los tobillos, los del compromiso superficial. Sí, pastor, sí, cuenta conmigo, pero solo este tiempo. Sí, vamos a conquistar, sí, pastor, sí, igual la iglesia es tuya, ¿no? Y digo: pero ¿cómo le explico a esta persona que la iglesia no es mía? La obra es del Señor, usted es partícipe de esa obra. ¿Sí? Versículo 3 de Isaías, de el libro de Ezequiel 47, dice que las aguas daban a los tobillos. ¿Sí? Lo superficial. ¿Sí? Mi hija le tiene miedo al agua, pues normal, ¿sí? Ella a esa edad batalla con Juancho también, solo que con Juancho yo sí lo metí al agua ya. Sí, con Sammy no, Sammy ha sido más otro proceso y poderla convencer de que esto. Entonces ella dice: bueno, papi, yo me meto, pero métele solo los piecitos y hasta ahí.
porque le da miedo que el agua es profunda. ¿Sí? Entonces ella dice, no, hasta ahí, papá. Y así yo le meta el flotador, lo que ustedes quieran, la niña no arranca, porque él tiene temor. ¿Sí? Entonces son personas que le sirven a Dios, pero hasta un límite. Y ese límite es que no haya incomodidad en sus vidas. ¿Sí? O sea, te sirvo, pero en el momento en que el pastor dé la espalda, me vuelo. Porque es que no, yo no puedo pasármela metido en la iglesia. Y eso que solo venimos el domingo, algunos 2 horitas, otros mediodía. Pero decimos que Dios es todo en nuestra vida. Damos de lo que nos sobra. No, pastor, si genera incomodidad, no, yo solo, cuenta conmigo solo este tiempo. Esos son este tipo de personas. No quieren ir más allá. Sirven, oran o asisten a la iglesia cuando pueden. Cuando pueden. Tienen experiencias espirituales, pero sin profundidad, sin el conocimiento de Dios. Escúchenme, las experiencias en Dios son bellísimas todas, pero eso no significa que usted conozca al Señor. Usted puede llorar, patalear, hablar en lenguas, tener visiones, tener sueños, puede seguir siendo la misma persona inmadura. Entonces tenemos que ir más allá. ¿Sí? Esas personas quieren bendiciones. Esas personas miden su espiritualidad por los bienes o posesiones que se tengan. Si tienes mucho, eres un hombre supremamente bendecido y estás súper bien. Lo mismo pensó Judas. Para los que no sabían, Judas era un noble. Sí, o sea, él tenía moditos. ¿Sí, no? Entonces queremos bendición, pero no hemos entendido que necesitamos morir a nosotros mismos. O sea, queremos bendición sin morir. Entonces están los que están afuera y critican, pero no hacen nada. Están los que se meten un poquito, hacen un poquito y ya. ¿Sabe cómo se llama eso? Querer traer paz a mi conciencia. Porque hay algo en mi interior que me indica que debo hacer algo para Dios, que debo dar fruto para Dios. Es como el que sufre con el pan, se come un pan, solo uno, otro a las 10 y otro a las 4. Hoy solo me comí 3. Traje paz a mi conciencia. Hermano Pablo, le estoy bajando al pan. ¿Cómo le parece? ¿Cuánto se comía antes? 4. ¿Y hoy cuánto se comió? 3. Entonces hay gente que quiere traer paz a su conciencia dando un poquito. ¿Cuántos siguen a Jesús? Oiga, ¿cómo le parece que Jesús lo dio todo? ¿Y todo es? Ay, esas oraciones, Señor, tú eres lo primero en mi vida, yo te doy. Donde tú me envíes, allá iré, Señor. ¿Ok? Ve al ayuno. Uy, no, Señor, no. Sí, que queremos ir a la China, ¿sí? A llevar tu palabra, pero no le predicamos a la China de la esquina.
parece? ¿No les parece que es un poco falta de coherencia? Es que mis hechos deben predicar más que mis palabras, porque las palabras se las lleva. Segunda de la abuelita 2:4. Y es verdad, las palabras se las lleva el viento, eso para hablar. Mire, yo tengo gente a mi alrededor que eso habla tan bonito, pero su vida no modela a Cristo. Y yo choco con eso, porque prefiero que hablemos menos y que actuemos más. ¿No les parece eso? Consecuencias, no hay firmeza. Segundo, cualquier viento doctrinal los mueve. La última revelación de ultratumba: no se sujete a los pastores. ¡Uy! Yo sí dije, es que había algo en mí que no. Esta es la palabra. Y salen ese día con la Biblia contentos, voy a mostrarle. Y eso sí se lo predican a los hijos y a la esposa y a todo el mundo. Vean, yo escuché de un predicador que no nos sujetemos a los pastores. Venga viejo, ¿eso le dice la Biblia? Entonces cualquier corriente doctrinal se los lleva. Cualquier viento por eso soplé, cualquier viento de ¿sabía que usted y yo nos sentimos a veces atraídos por lo nuevo? Y cuando uno está atraído por lo nuevo, cuando uno se siente atraído por lo nuevo, no es simplemente sino una ilusión, porque después conocemos la realidad de lo que estamos siendo atraídos por lo nuevo. Y a veces la gente escucha predicadores que salen con cosas raras, y entonces ahí sí nosotros, óigase, pero al final son cosas que se quedan sin fruto, porque si fuera una verdad bíblica, créame que el Espíritu Santo entraría a ser incisivo hasta que a la persona se le vuelva una verdad. Entonces cuidado con los predicadores de YouTube, cuidado con las últimas tendencias de la fe. A veces lo viejito dura más, ¿no? Miren, están llegando los carros chinos, pero China tiene mala fama. El carro de nosotros es China, pero no nos asesoramos, tranquilos. ¿Sí? Pero usted piensa en algo chino, ¿y usted qué piensa, Pablo? Ahora han cambiado, ¿sí? Lo que pasa es que desconocemos, ¿no? En China las corporaciones son por pisos, ¿sí? Y Adidas le paga a ese edificio para hacer los tenis que valen 20,000 y los que valen 500, pero son la misma línea de zapatos. O sea que si usted no conoce de buenos zapatos, le meten el zapato chiviado por zapato original, pero todos los hacen allá. Si usted dice, yo en China no compro nada, entonces puede que la ropa que tenga sea de allá. ¿Sí? Entonces tenemos ese concepto de que lo chino es, ¿sí? Pero ¿por qué hablo de esto? Porque de cierta manera a veces que nos quedamos como preconcebidas y de eso sacamos criterios y los hacemos parte de nuestra vida, porque no conocemos. ¿Listo? Se cansan rápido y viven frustradas estas personas. No hay compromiso, no queremos sumergirnos. No disfrutan el verdadero poder del Espíritu porque nunca se rinden por completo. Queremos vivir la vida del Espíritu, caminar como Jesús caminó, es una verdad.
debemos morir a nosotros. Entonces, ¿cuál de ellos somos tú y yo? Y el último. El último. Son los que se sumergen totalmente. ¿Sí? No, pues obviamente no se puede meter todo, porque entonces ustedes no lo verían. Sí, pero hablemos de los que se sumergen. Usted se va a imaginar que él está ya nadando, ¿listo? Pero habla de sumergirse totalmente. ¿Sí? Versículo 5 de Ezequiel 47 dice: era un río que no se podía vadear, o sea, cruzar, o sea, es un río profundo. Es un río profundo. Son personas completamente rendidas al Señor y a la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Son personas que tienen la capacidad de ver más allá de lo natural. Son personas que entienden el reino de los cielos. Y allá es donde nosotros como pastores queremos que ustedes lleguen. Que tengan la visión puesta en el Señor, pero para poder conocer al Señor yo tengo que entender también el entorno natural. La iglesia es una copia del cielo. ¿Sí? En la iglesia hay un pastor. En el cielo también. En el cielo hay alabanza. Aquí también. En el cielo no hay enfermedad, dijo el hermano Juan Luis Guerra. ¿Sí? Obviamente el Señor quiere sanarnos acá. ¿Sí? Entonces, somos una copia del cielo. Por eso tenemos que hacer aquí bien la tarea, para entenderla allá. Allá hay un sumo sacerdote que se presenta por todos nosotros. Es una figura, es lo mismo. Entonces, ¿qué es el resumen de todo esto, iglesia? ¿Y cuál es la intención de nosotros como pastores? No es meternos en su vida, tranquilos. La intención de nosotros como pastores es que usted pueda traer ese reino aquí a la tierra y hacerlo visible. La pregunta es si tú quieres. Porque si no quieres, yo puedo decirle a Pablo: Pablito, vámonos para Neusa y ya ponemos unas carpas allá y nos vamos a orar en ayuno. ¿Sí? Y nos vamos y buscamos al Señor. ¿Cuál es mi intención como pastor? Claro, llevarles y Pablito, vamos a buscar al Señor. Y nos encerramos allá, necesitamos escuchar la voz del Señor. Él puede tener dos posturas. De una, pastor, vamos a orar y a buscar la dirección del Señor, vamos. Y oraremos allá, todo esto tremendo allá. Pero también puede decirme: no, pastor, no, Dios está en todo lado. Él me escucha en mi casa. Oremos en la casa, pastor, oremos en la casa. La pregunta es: Dios está diciendo que esto ya arrancó. ¿Con qué actitud lo estamos tomando? Eso es vivir la vida del Espíritu, es manifestar el reino de Dios en la tierra. A eso fuimos llamados. O sea, ¿ustedes creen que Jesús murió nomás para que usted viniera el domingo a la iglesia? No, estuvo más allá. Estuvo más allá. ¿Sí? Escúcheme, son personas que ya no caminan en su fuerza. Y era lo que hablábamos hace 8 días. Bienvenidos a la sala de espera. ¿Por qué? Porque oramos y buscamos la voluntad del Señor. ¿Sí? Son personas que no deciden por emociones, sino por obediencia. Así esa obediencia vaya en contra de tus razonamientos y en contra de lo que tú consideras que es correcto. Eso es seguir a Jesús, hacer su voluntad y no la mía. Viven en santidad, propósito y sensibilidad espiritual. Son los que deciden sumergirse, los que deciden, ven el río y así no sepamos nadar, confiamos en el Señor porque Él es Dios, porque Jesús caminó sobre las aguas, porque si yo me hundo Él me saca, pero yo no me voy a quedar sin meterme en esto. Yo no me quiero quedar, es una decisión. Y creo que yo debo en algún momento de esto sentarme y decirme: ¿realmente quiero?
frescos. Si usted da la mitad, pues va a vivir con las consecuencias que leímos, tranquilo, nadie lo obliga. Pero si usted decide meterse en la vida del Espíritu, pues obviamente va a tener no algo fácil, porque es la contrapuesta de los otros dos que ya hemos hablado, sino usted va a tener un fruto diferente. ¿Y cuál es el fruto diferente? Una vida fructífera. Donde quiera que usted llegue, va a haber vida. Porque usted está en Dios, ¿me entiende? Está sumergido totalmente en Él. No está como mi hija en el borde allá con los piecitos, no, está metido en Él totalmente. No ve al Señor como un hobby o como un compromiso que me trae paz a mi conciencia, no. Lo ve como el Rey de su vida y el Señor de su vida. Y por lo tanto, actúa de esa manera. Obviamente, esas aguas sanan, lo primero que usted recibe es sanidad interior, multiplicación va a ver usted en su vida. ¿Por qué? Porque esos árboles dan fruto cada mes, y lo vemos en el versículo 12 de Isaías 47. Es decir, es una vida que constantemente está dando fruto. ¿Para el pastor? No, para el Señor. Usted tiene que ver más arriba, por favor. No se quede solo con lo visible. Vea lo invisible. El visible o el pastor visible está para que usted pueda entender el reino arriba. ¿Sí? Pero cuando usted logra ver el de arriba, ya el foco se quita del que está acá en la tierra. Y eso es lo que acá queremos, que usted aprenda a caminar en la voluntad de aquel que lo llamó. Amén. Una persona que está metida en el río del Espíritu tiene una estabilidad emocional y espiritual. Es decir, no dependen de su carne, de sus sentidos, de lo que ven, escuchan. No. Son personas que están firmes en Dios, dependen del Espíritu Santo y se convierten en personas de influencia. Póngase sobre sus pies, por favor. Cuando una persona camina en el Señor, es una persona que Dios pone influencia. ¿Sí? Cuando una iglesia crece, ¿sí? Cuando una iglesia crece en cantidad, ¿es porque el pastor predica muy bien? No, es porque el Espíritu Santo ha colocado influencia en la cabeza e influencia en el cuerpo. Entonces las personas predican y se ganan a la gente facilito, porque el poder de Dios está en su boca. Pero eso solo pasa con los que se sumergen. No, pastor, es que yo para predicar no soy rey. Entonces falta que te sumerjas más. Métete en el Espíritu. Ya te sabes la letra, muy bien, gloria a Dios. Pero la letra sin el Espíritu es muerta. No es sino letra. Amén. Y el Espíritu sin letra, pues es igual a herejía. Entonces se complementan. ¿Listo? Predicación, poder de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra, precioso. Creo que es cuestión de actitud, Señor. Llévanos a tener convicciones claras de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. No de lo que yo quiero que hagas en mi hermano, no, que hagas en mi vida, Señor. Quiero sumergirme en tu presencia realmente, Señor. Poder experimentar tus grandezas, conocerte, Padre. No queremos ser de esa iglesia que llegamos allá y decimos en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor, hicimos, pero que tú nos digas, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. No quiero ser de eso, Señor, sino quiero que realmente me conozcas. Que así como hay una relación del cielo, de la tierra hacia el cielo, Señor, haya esa relación del cielo hacia la tierra, Señor. Y es saber que tú identificas también nuestra voz, Señor, cuando te buscamos, cuando clamamos, cuando oramos, Señor. Eso habla de comunión, eso habla de conocer a mi amado. Queremos conocerte aún más, Señor. Queremos entender tu lenguaje, Señor.
Te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.